Presentamos el trabajo de simulación clínica en psicología organizacional, una estrategia innovadora para el abordaje de riesgos psicosociales, presentado por Sara Uceda, Esther Martínez, Irene Morueco y yo, Patricia Bizuete, de la Universidad Nebrija, junto a la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología. Vamos a comenzar por explicar que la simulación en salud laboral, en esta actividad, en este proyecto de innovación docente de la Universidad Nebrija, Intersim, Simulación y Educación Interprofesional en Salud, nace de la concienciación o la sensibilización en la importancia de la práctica preprofesional en la relación de un planteamiento de itinerarios formativos en contextos controlados en el área de la psicología del trabajo, en este caso, y las organizaciones y los recursos humanos para adquirir esas competencias clave que necesitan en el entorno profesional y en las prácticas externas del grado en psicología. Es importante destacar la creciente demanda de las empresas en asistencia sanitaria de psicólogos debido a los altos índices de bajas por incapacidad temporal relacionadas con patologías mentales derivadas del trabajo. La intervención psicosocial en las empresas está en una fase muy primaria, ya que la cultura en salud laboral de las organizaciones está muy centrada en el ámbito de la seguridad del trabajo. Esos agentes físicos que provocan dichas incapacidades se pueden prevenir eliminando o disminuyendo el riesgo desde una perspectiva proactiva a través de la evaluación de riesgos laborales. Pero actualmente los riesgos psicosociales se adopta una acción reactiva, más reactiva, basada en su mayoría en sentencias judiciales que terminan por fallar a favor de la persona trabajadora y reconociendo que se han producido daños psicológicos a esa persona con origen en factores de riesgo psicosociales que no se han evaluado. Por ejemplo, el caso que nos compete de acoso laboral o burnout, entre otros. En este caso hay una escasa intervención de las empresas en esta materia psicosocial y una evidencia entre la prevención física de lo observable frente a lo no observable, que sería la parte más psicosocial, en la cual está muy implicada el clima de trabajo, el estrés y la carga de trabajo no evaluada correctamente en el puesto de trabajo, que implica esa prevención de riesgos psicosociales. Los objetivos de este trabajo es emitir, o en esta simulación lo que necesitamos es que los estudiantes puedan emitir un diagnóstico diferencial, activar el plan de protocolo, el plan de acoso laboral, que es un protocolo que todas las empresas deben tener a partir de un trabajador, y derivar a la persona trabajadora al servicio de prevención ajeno, propio, o en caso de ser ajeno, a la mutua, y en caso de ser de magnitud mayor y de que solicite una incapacidad temporal, sería al servicio de salud público. Por tanto, los objetivos de la simulación son principalmente sensibilizar frente a ese accidente de trabajo que se ha producido debido al burnout, consecuencia de un hostigamiento continuado en el tiempo debido al tipo de liderazgo del superior jerárquico que no se ha tenido en esa evaluación, o no se ha tenido en cuenta en esa evaluación de riesgos psicosociales, y que están implicados en esa identificación de las secuelas y del diagnóstico diferencial entre estrés laboral, depresión o conflicto laboral. En este caso vamos a intentar que los estudiantes sigan el protocolo adecuado. Estas acciones están enmarcadas ya en los contenidos de la asignatura de salud laboral. Por lo tanto, lo esperado por los estudiantes es que identifiquen los síntomas, que evalúen el caso a través de pruebas específicas, como es un cuestionario o un test de acoso laboral y otro de burnout, y entender ese cuestionario a través de la interpretación de las escalas y realizar esa evaluación y esa toma de decisiones tan necesaria en recursos humanos y tan necesaria
por nuestros estudiantes esa competencia de toma de decisiones y ese desarrollo de competencias hard y soft, es decir, de conocimiento de la ley, conocimiento de la prevención de riesgos laborales, conocimiento de la psicología aplicada a la organización y conocimiento de habilidades para el manejo de situaciones en el tratamiento de personas. Cuando se halla en ese momento, en esa circunstancia o en ese rol, debemos dar cabida a la posibilidad de que el psicólogo organizacional pueda establecer ese tipo de pruebas, ese tipo de diagnóstico y poder derivar. Por lo tanto, la metodología que vamos a utilizar es una metodología que ya hemos comentado anteriormente, llamada simulación, y esa simulación clínica, que es como se titula nuestro trabajo, está relacionada con una innovación educativa, algo que no se realiza en las titulaciones de psicología del trabajo, de relaciones internacionales o de relaciones laborales, y que está relacionada con la psicología clínica y con las asignaturas o con las titulaciones en salud, de ciencias de la salud. Por tanto, esta innovación educativa está relacionada con la asignatura de salud laboral en un contexto de simulación clínica en el área de las organizaciones, el trabajo y los recursos humanos. En este escenario o en este contexto vamos a enmarcar esta metodología de simulación en la cual se lleva a cabo la construcción del escenario previamente estudiada por el profesor y se realiza ese briefing a los estudiantes y a la persona o el trabajador estandarizado, que sería la actriz o el actor que va a desarrollar esa simulación, ese rodaje del escenario con el estudiante o con las estudiantes en este caso en cuanto a la temática que se les aplica, en este caso un caso de acoso laboral derivando en un caso de bajo rendimiento y ese bajo rendimiento establecido por los síntomas de burnout, en los cuales deben identificar para ello los síntomas físicos relacionados con una somatización y también los síntomas relacionados con los 3 bloques, que serían baja eficacia profesional, cinismo y agotamiento psicológico y falta de energía. Por tanto, todo incluido en el contexto profesional en la cual la paciente o el trabajador estandarizado refiere que ha habido un hostigamiento continuado sin darse cuenta, pero los estudiantes deben evidenciar e identificar esos síntomas para poder establecer y aplicar ese cuestionario o esas pruebas estandarizadas. En la tabla se pueden ver las acciones esperadas de correcto o mejorable, en relación a las acciones o la secuencia de acciones que van emitiendo, y esta hoja la utiliza el profesor para evaluar y hacer el debriefing final con los estudiantes, tanto los observadores que se encuentran al otro lado de la sesión, de la sala, en la sesión en la cual los dos estudiantes están realizando diferentes respuestas, dando diferentes respuestas a las peticiones de la trabajadora estandarizada. Por último, se realiza una síntesis y cierre de toda la simulación, estableciendo una guía correcta de todas las secuencias de acciones que se esperan en un caso de esta magnitud si fuera real. Por último, o en el caso de los resultados de esta simulación, todo el grupo clase, todos los estudiantes, tanto observadores como los implicados en la simulación, construyeron una secuencia apropiada del caso, incidiendo en las competencias blandas o las competencias soft requeridas para la administración de pruebas diagnósticas, es decir, cómo es esa valoración por parte de los estudiantes de cara al tratamiento personal de esa aplicación de un test y esa explicación y ese requerimiento, además de seleccionar la prueba adecuada en la toma de decisiones para poder identificar, evaluar y diagnosticar la situación laboral en este contexto de simulación real, controlado, un contexto controlado y que será replicable.
Se incluyó en la prueba, esta simulación, esta actividad se incluyó en una prueba de evaluación parcial, en el examen de la evaluación parcial de la asignatura de salud laboral, vinculada a un caso teórico práctico y obteniendo un 70% de la mejora de las calificaciones de los estudiantes con respecto a casos parecidos de la asignatura de Psicología de los Recursos Humanos, obteniendo así un afianzamiento importante de los conocimientos en materia laboral y en materia de recursos humanos, así como la verificación de la importancia del rol del psicólogo organizacional. Por último, los estudiantes valoraron muy positivamente esta práctica y solicitaron su realización para posteriores actividades o eh, posteriores indicaciones de la asignatura. En las conclusiones podemos establecer diferentes parámetros relacionados con la identificación de los riesgos, el diagnóstico y las pruebas estandarizadas, el desarrollo de habilidades interpersonales, la toma de decisiones, sobre todo, que es la más importante, y la aplicación y el conocimiento del psicólogo en la empresa. Todo esto está relacionado con un seguimiento posterior que deberían hacer los estudiantes a ese caso y ver cómo han funcionado esos protocolos y cómo está a nivel de salud mental esa trabajadora estandarizada para poder hacer un reconocimiento médico en la cual se implicaría pues ese servicio de prevención ajeno como sería la medicina del trabajo, que también tienen que tener un conocimiento y una vinculación concreta con ellos, ¿no? Entonces tenemos para la identificación de los riesgos un contexto relacionado con la gestión de personas y los riesgos psicosociales para el entrenamiento de habilidades en evaluación y diagnóstico, así como la vinculación en ese proceso de toma de decisiones entre el conocimiento teórico y la práctica y la realización práctica de pruebas, así como la aplicación del desempeño en esa simulación, en ese contexto real, en el cual todos saben que es controlado, pero saben que sus respuestas tienen una repercusión sobre una persona que luego evaluaremos y entenderemos cuál sería la mejor situación, cuál sería la mejor secuencia de toma de decisiones que han construido o van construyendo todos los estudiantes en función de las acometidas por esas dos estudiantes en este caso que han realizado la práctica, ¿no? la simulación, o han rodado el escenario, mejor dicho. Ese desarrollo de habilidades interprofesionales van a ser cruciales para su éxito profesional y también la toma de decisiones, como decía, en relación a la activación de protocolos de acoso y derivación al servicio de prevención y ver cuáles son las ventajas de la simulación. Como decía, es una actividad controlada, es una actividad replicable y es una actividad en la que se pueden obtener muy buenos resultados de cara a el enfrentamiento posterior de los estudiantes a situaciones similares en la empresa. ¿Cómo hacemos esto? A través de las prácticas académicas externas. Esta asignatura de prácticas académicas externas están vinculadas con directamente su desarrollo en función de la elección de la especialidad en psicología, que sería en este caso psicología del trabajo, las organizaciones y los recursos humanos, en la cual ellos deberán realizar acciones encaminadas en ver cuál es la mejor toma de decisiones del psicólogo organizacional, del psicólogo del trabajo y que se aplican en sus contenidos académicos de las asignaturas de Psicología de los Recursos Humanos y Salud Laboral en este caso. Por último, muchas gracias por vuestra atención y quedaré atenta a cualquier consulta a través de la página del Congreso. Muchas gracias. Un saludo.